Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar del tema leyes de Newton. Y bueno, lo que son nuestras leyes de Newton es un tema fundamental en lo que es la parte de física y prácticamente de lo que es la dinámica. La dinámica a la vez decimos que es la parte de la mecánica que va a estudiar la relación entre el movimiento y las causas que lo producen, es decir, las fuerzas que van a interactuar en ese cuerpo. ¿Sí? Dentro de las leyes de Newton sabemos que existen tres. La primera ley de Newton, ¿de qué nos habla? La hemos escuchado y nos dice que la primera ley de Newton, o que también la conocemos como principio de inercia, establece que un cuerpo no va a modificar su estado en reposo. Si el cuerpo está en reposo o si el cuerpo está en movimiento, pues este no se va a modificar. ¿Por qué? Si no afectúa una fuerza sobre él. O, muy importante, si la resultante de las fuerzas, es decir, no solamente una fuerza puede estar actuando sobre los cuerpos, sino que pueden ser varias fuerzas, pero su resultante resulta que es nula, ¿sí? En este caso, si nuestro cuerpo se va a mantener en reposo, si estaba en reposo, como aparece en nuestra imagen, y un cuerpo se va a mantener en movimiento, movimiento rectilíneo uniforme, si se encontraba en movimiento. Esta es una ley muy importante, ¿sí? Dentro de lo que es esta ley nos dice que este cuerpo o un cuerpo se va a encontrar precisamente en su estado de reposo o movimiento, y en este caso, hablamos de que nuestro cuerpo se va a mantener en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sean nulas. ¿Sí? Decimos, puede ser una o pueden ser varias fuerzas. Nos hablamos también de lo que es una segunda ley de Newton, y esta segunda ley de Newton plantea que un cuerpo se acelera si se aplica una fuerza. Aquí estamos aplicando una fuerza y este cuerpo va a tender a acelerarse, ¿sí? Esta es una ley que la conocemos como una ley fundamental o principio fundamental de la dinámica. Aquí en este caso, ¿qué debemos de entender? Hablamos de que la fuerza aplicada al cuerpo, nosotros la vamos a llamar nuestra fuerza neta, y que bueno, se va a obtener de ya sea sumar o restar todas esas fuerzas que están influyendo en sus diferentes direcciones. Aquí en este caso podemos ver cómo es un objeto y se están aplicando dos fuerzas. Entonces hablamos de una fuerza total o una fuerza neta, donde decimos, bueno, son dos fuerzas que se aplican y prácticamente tendríamos que hacer esa sumatoria. Recordemos que aquí ya, bueno, hablamos de sumatorias respetando signos. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? También aquí algo importante de esta segunda ley es el cambio de velocidad, el cambio de velocidad que experimenta el cuerpo en movimiento, que le vamos a llamar aceleración. Aquí estamos diciendo que el cuerpo se va a aplicar una fuerza, va a haber en este caso un movimiento, y que le vamos a llamar aceleración. También aquí vamos a hablar de que el cuerpo pues va a tener en este caso un peso, ¿sí? El peso de un cuerpo va a representar la fuerza con que la Tierra trae la masa de dicho cuerpo. Entonces son elementos muy importantes que debemos de considerar. Para esta segunda ley hablamos de que existe la fórmula que nos dice que la fuerza es igual a masa por en este caso, la aceleración, que vemos, decimos, la fuerza se va a trabajar en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración metros sobre segundo al cuadrado. También hablábamos del peso. Si que queremos calcular el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, que hablamos de un peso igual en newtons, y la gravedad, ya sabemos, nuestra constante de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros trabajamos estas fórmulas o despejamos, vamos a decir, la masa de esta fórmula, decimos que la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. La gravedad está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda esta fórmula. Por lo tanto, podemos encontrar expresiones donde nos digan la fuerza es igual al peso entre la gravedad por la aceleración. Es una fórmula diferente, ¿no? Es exactamente la misma, pero aquí aplicando nuestra equivalencia de la masa. ¿Sí? Nuestra tercera y última ley, que también la conocemos y que nos dice esta ley, que para toda acción se va a generar una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. ¿Qué estamos o qué nos está diciendo? Que bueno, que mientras un objeto o a un objeto se le ejerza una fuerza, aquí en este caso la persona está ejerciendo una fuerza al balón, pues el balón en este caso va a devolver
esa fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero. Esas son nuestras leyes de Newton y hemos estado trabajando, calculábamos, en este caso, decimos nuestras variables fuerza, masa y aceleración. Vamos a ver en este caso qué ejercicio tenemos que hacer. Nos dice calcular la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo como resultado de las fuerzas aplicadas. Vimos un ejercicio anterior donde hablábamos de un cuerpo, el cuerpo tenía una masa, aquí la masa nos dice 2 kilogramos y se estaba aplicando una fuerza. Veamos aquí qué interesante, ya no estamos aplicando una fuerza, estamos aplicando dos fuerzas, una fuerza de 30 newtons que va hacia la derecha y una fuerza de 20 newtons que iría hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular la aceleración. Si nosotros nos vamos a nuestra fórmula, nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración y lo que necesito es la aceleración. Y la aceleración, si despejamos, sabemos que la masa está multiplicando y pasa dividiendo, entonces la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Tengo la masa, sí, 2 kilogramos, es la masa del cuerpo, o del objeto. Me falta la fuerza. Tengo las fuerzas, de cierta manera sí tengo las fuerzas, pero ya no solamente estoy trabajando una fuerza, son dos fuerzas. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Bueno, las fuerzas que están influyendo en ese cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos, vamos a poner nuestros ejes de coordenadas, ¿sí? Sabemos que aquí en este caso son nuestras fuerzas horizontales y podemos hablar de fuerzas verticales. ¿Qué va a pasar? Estas fuerzas que están o que estamos nosotros o que están ejerciendo, que son aplicadas en el cuerpo, las vamos a representar aquí en nuestro plano. Y bueno, la primera que voy a colocar es mi fuerza 1, que es de 30 newtons, que me dice aquí claramente, esta fuerza 1 va hacia la derecha. Entonces, ¿cómo la voy a representar en mi eje de coordenadas? Vamos a empezar desde el origen y vamos a colocar que tengo una fuerza de 30 newtons que va hacia la derecha. Y la fuerza 2, ¿qué me está diciendo? La fuerza 2 va hacia la izquierda y es de 20 newtons. Esta fuerza, como va a ir a la izquierda, precisamente la voy a colocar del lado izquierdo de mi eje. ¿Sí? Entonces, esta fuerza 2 la represento como fuerza 2 de 20 newtons que va hacia la izquierda. ¿Por qué es importante representarlo o hacer mi representación? Para identificar el sentido de las fuerzas y sobre todo el signo. ¿Se acuerdan que hablábamos de las fuerzas que van a ser aplicadas o que están afectando al cuerpo y que les hablaba, les decía, es una sumatoria de fuerzas, sí, pero hay que saber el signo de esa sumatoria. Aquí, como esta fuerza 1 va hacia la derecha, la coloco en mi lado derecho y sabemos que estos elementos o este lado, vamos a decirlo así, trabajamos valores positivos, ¿sí? Del lado izquierdo, a que van la fuerza 2 que es de 20 newtons, ¿qué va a pasar? Estamos trabajando nuestras fuerzas negativas, ¿sí? Entonces vean cómo lo estoy representando, dependiendo del sentido, lo estoy colocando del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Para qué? Para conocer el signo. Si hablamos de las fuerzas, porque necesito la fuerza, les decía, al tener más de una fuerza, pues no es otra cosa que la sumatoria de esas fuerzas, solamente son dos fuerzas, entonces podemos colocar que mi fuerza resultante es igual a fuerza 1 más fuerza 2. Sí, pero hay que respetar los signos de cada fuerza. Entonces, ¿qué decíamos? La fuerza 1 va a tener un signo positivo que va a la derecha y la fuerza 2 que va a la izquierda va a tener un signo negativo. Entonces colocamos que la fuerza resultante va a ser igual a 30 newtons, que es la fuerza 1, menos los 20 newtons que va hacia la izquierda de mi fuerza 2, ¿sí? Ahora, la fuerza resultante de 30 newtons menos 20 newtons sería de 10 newtons. Esa sería mi fuerza resultante. Ahora sí, tengo la fuerza, una fuerza resultante porque estoy trabajando o en este cuerpo están aplicándose dos fuerzas y esta sería mi fuerza resultante y la masa del cuerpo que sigue siendo 2 kilogramos. Ahora sí, sin ningún problema podemos sustituir o podemos realizar la operación. Es decir, coloco, en este caso, la aceleración es igual a los 10 newtons entre los 2 kilogramos. ¿Ah? Y aquí hay que recordar, o bueno, aquí lo voy a colocar.
una equivalencia muy importante. Ajá. Recordemos que siempre que hacemos estos ejercicios estamos cuidando lo que sería la parte de las unidades, nuestro sistema de unidades. Aquí si yo estoy hablando de 10 newtons sobre 2 kilogramos, vamos a decir, ¿y cómo voy a obtener los metros sobre segundo al cuadrado? Bueno, hay que recordar, o en este caso, que un newton es igual, o el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora sí sustituyo o cambio las unidades para que yo no tenga ningún problema. Y decimos que 10 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es igual, perdón, es igual a 10 newton. Esto que estoy colocando aquí por unidades, lo único que estoy cambiando son las unidades. Recordemos, un kilogramo metro sobre segundo es igual a un newton. Entonces, si me dice 10 newtons van a ser igual a 10 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. ¿Para qué? Para trabajar las unidades. Ahora sí, aquí si yo veía esta aceleración, si recuerdo o si conozco esta equivalencia, quizás sin problema lo iba a manejar, pero si no lo manejamos o si no lo conocemos o si no lo recordamos, lo único que hay que establecer es esta equivalencia que existe y ahora sí, las unidades, que es bien importante. Este kilogramo que está dividiendo se va con este kilogramo que está multiplicando y entonces sí, ¿qué va a pasar? Bueno, me van a quedar la aceleración que es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto es, en este caso, o a lo mejor en muchos ejercicios es muy obvio esta parte de las unidades, pero en algunos no. Por eso es siempre importante que nos acostumbremos a cuidar tanto las unidades como, en este caso, las constantes. Si dividimos los 10 entre 10 kilogramos sobre perdón, 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre 2 kilogramos, pues prácticamente me da una aceleración me dice aquí, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo la cantidad y tengo nuestra unidad, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me dice aquí la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo, que le están aplicando una fuerza de 30 newtons a la izquierda y una fuerza de 20 newtons hacia la derecha. La aceleración que recibirá va a ser de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería su aceleración. Gracias, esto sería todo. Hasta luego.